Bueno, bienvenidos a Ideas y Contenidos. En este programa vamos a hablar de derechos y muchas cosas más. Rafaelo. Muy, pero muy buenos días, queridos amigos del Uruguay y del mundo entero que nos estás escuchando. Buenos y frescos días, ¿cómo les va? Hoy llega el clima. Sí, hay que calentarse un poquitito, estamos con 11 grados, con una mínima de 10 y una máxima de 21, o sea, recién está empezando a levantar la temperatura, para adelante viene más calorcito, estamos en un día ideal, precioso, abrigarse por supuesto, pero a salir y disfrutar de este día hermoso. La calentura se va a venir sola, escuchando Ideas y Contenidos aquí por la 970 Universal. Ya estamos acá en vivo, como siempre, todos los sábados. Descansó porque estaba nervioso el sábado pasado, estaba preocupado, preocupado, enojado, sigo enojado. Es verdad, estaba enojado. Yo soy un enojo permanente por las situaciones que hay, pero bueno, las cosas que pasan. Y yo la verdad tengo que estar a otro nivel. Tiene que descansar. Tengo que estar a otro nivel, la verdad. A todos les recomiendo, queridos amigos, de estar en otros niveles. Tenemos que estar en niveles aún de pausa. Bueno, queridos amigos, para recordarles, como dice la doctora, nuestros números, nuestro número, doctora, es el 093-416-299 y es un número de WhatsApp por escrito, por favor. Un número compuesto de varios números, por eso son los números. Pero así es como sucede todo número. No, porque no. El número 10 es un bueno, número solo. No, porque este no es el número 1744. Es el número 099. Ese es el, por eso. Usted mismo lo está diciendo 099, o sea. 093. Escuche, los números, ¿qué temperatura teníamos? Ya aumentó un grado. Ya aumentó un grado. Bueno, queridos amigos. Usted no está diciendo 74.748. Ese es el número de la grande, querida. Bueno, 093-416-299. Este es nuestro número de WhatsApp que nos encuentra por escrito, mensajecitos, lo que quieran preguntar. Además, aprovechen que sábado que viene toca, es los últimos 3 dígitos de su cédula y su nombre, así pueden participar a una promoción, un regalo, una cosa, les damos una cosa espectacular. Un pote, que es grande así, ¿no? Un pote de sucracero y su recarga correspondiente. Es una cortesía de Live4Life. Ya que estamos en todas nuestras redes, en todas las redes que existen, estamos. Y acá Valentina Rosal, que está detrás de las cámaras, la está siguiendo a la perfección. Bueno, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y acuérdense, clicar la campanita y dar el like correspondiente, que ayuda a Idea y Contenido y a todos los oyentes y no oyentes también, los que leen los mensajes, a mirarlo en YouTube, a divulgar esta información que creo que es bastante interesante. Edelman, ¿qué tenés para hoy? Hoy vamos a hablar de la conservación de los alimentos en casa. Vamos a dar varios tips sobre cómo conservar con cosas que tenemos en casa y cómo debemos almacenar los alimentos para que se nos conserven mucho más tiempo y evitar problemas. Muy bien. Bueno, yo tengo por acá, ¿se acuerdan que hace unos fines de semana para atrás hablábamos de la reforma, ¿no? de seguridad social? Hay varios temas para tratar hoy, pero el tema de la reforma de la seguridad social, ¿no? Que ya el lunes... Salió, parece, sale. El lunes se vota y el martes hay un paro. O sea, ya está el acuerdo, ¿no? O sea, ya están los votos, o sea, el lunes queda pronta. Hay el palo en la rueda, como se dice. Querida. Claro, y el martes ya están proponiendo un paro, cuando, como ya vimos en programas anteriores, es una cosa que sí o sí había que encarar, y bueno, no sería responsable un gobierno como ya no lo fue, porque esto habría que haberlo encarado mucho antes, ¿no? Y nada. Patean la pelota para adelante, pelota cuadrada. Exactamente. Cuadrada. Exactamente. Bueno, y acá tenemos algunos tips que salieron hoy en el diario El País y me pareció importante compartirlos con ustedes porque es un resumen que está muy práctico y que de una forma u otra les hace ver cuáles son las cosas prácticas que van a cambiar y que más o menos nos pueden importar a todos, ¿no? Primero, que la reforma se aplica a los nacidos del 1973 en adelante.
O sea que ya tenemos ahí una línea de si nos va a agarrar o no, ¿no? A mí no me agarra. A mí hace tiempo que no me agarra. A Edelman no sé si va a cantar ahí. No, el pasa es que usted hace tiempo se viene sacando alguna sotita por ahí, pero ahora quedó claro y en evidencia. Pero le voy a decir un dato más, no me agarra por un número solo nada más. No, los números. No, por uno, me agarra por el uno. 75. Bueno, y a Valentina no la va a agarrar, obviamente, tampoco. Así que bueno, los nacidos en 1973 son los primeros que se van a poder jubilar con 61 años. O sea que desde ese punto de vista también, bueno, parece bastante justo. Personas como las de mi edad ya como que hemos formado casi toda la parte de aportes, gran parte de aportes, parte de aportes como para jubilarse. Igualmente yo sostengo y lo sostengo para mí misma porque no se puede sostener algo para los demás y uno hacer lo contrario, que jubilarse a los 60 es un verdadero disparate, por ende no lo quiero para mi vida. No voy a estar jubilado a los 60, salvo que tenga algún problema de salud o algo que me obligue, ¿no? Pero en las condiciones normales hoy la primera infancia. Que estoy, no, es un disparate. A los 60 que una persona pretenda estar en la casa sin trabajar, ¿no? Mire, voy a darle una anécdota que es real. Tengo unos amigos, unos queridos amigos en Italia, que por motivo A, B, C, hace años se jubilaron a los 65 años. Y estaban aburridos al año siguiente, a los 66, 67, estaban tan aburridos, no sabían lo que hacer, porque y ya estaban trabajando por otras cosas, porque estaban ideando otras cosas de trabajo, porque no estaban capaces. Hoy, que siguen teniendo mi edad, jovencito, como me ven, exacto, así, están reaburridos. ¿Pasaron cuánto? 15 años o más. Bueno, en el caso de mi padre, cuando se jubiló, le permitieron mantener la actividad como docente universitario. Entonces se mantuvo activo durante varios años hasta que llegó un momento en el cual le dijeron, bueno, hasta acá podés como docente y luego no. Y realmente el cambio que tuvo fue muy importante. O sea, más allá de que cuando... En lo negativo, no en lo positivo. Claro, o sea, cuando se jubiló, mientras mantenía la otra actividad, como que seguía activo, seguía muy bien. Y a partir del momento en que toda su actividad cesó, se empezó a venir abajo. O sea, realmente empezó a estar quieto, sin salir de la casa. O sea, empiezan a jugar muchos factores físicos, psicológicos y una cantidad de cosas que es súper importante encontrarse rápidamente una actividad alternativa. No hablo de actividad remunerada, no hablo de salir a buscar un nuevo trabajo, pero sí actividades del tipo estar con los nietos, salir a hacer otras cosas, buscar otras actividades, parte social, Rotarios, Club de Leones, estar en actividades, claro, en cosas que uno puede ocupar su tiempo, principalmente para el bien del prójimo, donar su experiencia, su tiempo, sus cosas para que otros puedan beneficiarse. Como eso sería el mundo ideal. Lo que pasa, que basta pensar con algunas vacaciones que uno haya tenido, así como uno cada vez que tiene más movimiento, quiere más movimiento, cada vez que uno se desacelera y empieza a bajar y empieza a estar más tranquilo, más sin hacer nada, cada vez quiere hacer menos. Entonces, el mundo ideal es ese que ojalá funcionara tocando un botón. El mundo de la realidad dice que cada vez que estamos sin hacer nada, que vamos reduciendo lo que hacemos, cada vez queremos hacer menos. No, por eso decía que entonces es muy difícil, claro, pero ¿sabe qué pasa? Que aunque usted rápidamente busque algo, salvo que sea flash o que sea esas personas hiperactivas, que no todas las características de los seres humanos son esas que se van moviendo así por todos lados como locos, usted puede buscar algo, pero no es parcial todo lo que busque, porque usted dice el Club de Leones, creo que eso se reúne una vez a la semana. Bueno, voy al gimnasio, es una hora, una vez por día, pero está el resto de las horas. El cuerpo le empieza a pesar y hay más cosas que lo ayudan a estar en forma sedentaria. Claro, tiene más tiempo para mirar la serie, está más en la cama. Se engancha con una serie y después no sale, salir. Claro, exacto. Se queda ahí. Es que a veces le pasa a uno, a mí ahora estoy enganchada con una, ni salimos, o sea, pero por lo menos voy a trabajar lunes a viernes. Miramos, yo me miro un poco a mi espejo, ¿no? A mí no estaría acostumbrado a
a no hacer nada, digo, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay dos lados de la moneda. Como siempre hay dos lados. Hay quien desea jubilarse a los 50 años, 55, me jubilo, agarro esa platita que me sirve, pero ya tengo otro negocito al lado que estoy trabajando y sigue trabajando con su negocio. Que fue siempre el punto, el negocio A. El negocio de la jubilación era o un empleo público o una cosa que le remuneraba un buen dinero, pero bueno, yo lo miro también de ese lado ahí. Ahora le molestaría salir de esa comodidad de no trabajar para trabajar en lo que siempre hizo realmente. Miro esa problemática también. No le entendí esa parte. ¿Quién tiene un trabajo fijo, remunerado, público, privado, lo que sea, que hace un cierto horario, y después tiene un segundo trabajo que lo hace siempre, después de sus horarios de trabajo, el sábado? Claro, pero una vez que se jubila, si una persona tiene otro trabajo, es ilegal. Hasta es una estafa al Estado. Bueno. Es que es así. Lo que pasa es lo que está diciendo Rafael, de que una persona trabaja, por ejemplo, un funcionario público que trabaja en una oficina pública y además tiene sus trabajos particulares y sus cosas en el mismo horario, también es ilegal, también está mal. No, o sea, no, salvo que la oficina pública le requiera exclusividad, que yo sepa, solo la DGI pide eso. Bueno, ¿no? Bueno, en horario de trabajo por lo menos no debería. No, en horario de trabajo no, fuera del horario. Doctora, usted es una abogada y usted me dice donde hay la ley hay la trampa muchas veces, ¿verdad o no? Sí, no, que ocurre, Rafael, pero no podemos decir que eso es la norma. O sea, no es la norma, no, pero... O sea, digo... No, es una problemática, es lo que hablamos en el otro programa. O sea, la gente generalmente tiene que dejar de trabajar cuando se jubila para terminar haciendo algo en negro, o sea, que sigue siendo una problemática para la seguridad social. Y acá lo que tienen que cambiar es toda esa situación. Hay unas posibilidades, o van a haber unas posibilidades de un trabajo parcial o algo por el estilo, pero vamos a seguir con lo que veníamos. Sí, vale. Por lo tanto, del primer año con que se van a jubilar con 65 son los nacidos en 1977. Esos son los primeros que van a tener que esperar, nacidos en 1977 en adelante, ¿no? Esperar a tener 65 para jubilarse, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, que nació en el 78. Bueno, su hijo no se va a poder jubilar antes de los 65. Pero hay una opción más que se agregó, que la agregó el Partido Nacional, que es los que tengan 38 años de trabajo, vio que se requieren 30, los que logren sumar 38 años de trabajo, se podrán jubilar con 63 en lugar de los 65. Así que, bueno, y los que tengan 30 sí van a tener que jubilarse a partir de los 65. Ahí hay un plus, los que empezaron a aportar antes, eso es un beneficio para empezar a aportar antes, ¿no? A veces la gente joven no piensa en el aporte. Bueno, esto es una cosa que premia el aportar a temprana edad, ¿no? Bueno, y luego el tema de las AFAPs, que se cambiaría con este sistema también, donde cambiaría la división que llevarían... usted del aporte, hay un porcentaje que se va a la AFAP, ¿no? Acá del 15%, que es lo que se descuenta para ese tema de jubilatorio realmente, porque cuando tenemos descuentos hay otros que son otra cosa, está lo del FONASA, está el IRPF, hay un montón de descuentos, pero lo que va netamente al aporte jubilatorio, de ese 15%, el 5% sería para las AFAPs. O sea que cambiaría, reduciría el porcentaje, exactamente. Que a mí me parece bien, porque yo ya dije en otro programa que lo de las AFAPs, nada. A mí me parece mal, yo ahí discrepo con usted. Algún día tendremos que hacer un debate sobre AFAP sí, AFAP no. Y lo que pasa es que yo no sé cuánto sabe usted de las AFAP para ponerme a debatir con usted. Yo ya le dije que yo estuve hasta en el proyecto de ley. Invitemos a alguien que sepa mucho de las AFAP. Y tráigalo. Vamos. Tráigalo. Pero lo que pasa es que hay gente, digo, acá nomás. Usted dice, invitemos a alguien que va a hablar en contra de esta ley. Y si invita gente del Partido Nacional, va a hablar a favor de esta ley. Entonces, lo que hay que saber es un poco la postura política, ¿no? Porque lo que tendría que invitar es un funcionario de esa época de las AFAP. Y eso se la cantan clarito, porque estuvieron en todo. Bueno, continuemos.
Luego, bueno, el tema del número, ¿no? Si eran ¿se acuerdan que Cabildo Abierto quería que se jubilara el promedio para tomar el número fuera con los últimos 15 años? Y ahí fue donde un poco se había trancado el avance de esta reforma. Y al final se tomarán los últimos 20, los 20 mejores años, perdón. Se tomarán los 20 mejores años para la ecuación, que generalmente terminan siendo los últimos, salvo que una persona haya tenido un proceso inverso, ¿no? Que a veces hay personas que trabajan más en un periodo. Claro, fue un gerente o algo en un periodo, luego tuvo que bajar de tuvo escalón. que bajar, lo echaron, no sé qué, y no se pudo recuperar, y bueno, y ahí tiene los últimos años de peor aporte, ¿no? Pero es que por lo general los últimos son los que tienen mejor aporte, así que a eso es a lo que se llegó. Puede darse el caso, en este caso, con el tema de la pandemia, que hubo muchos problemas y bueno, entrarían en este paquete entonces. Bueno, y otro de los beneficios que da esta reforma es que va a permitir un trabajo parcial luego de jubilarse. En este punto todavía no está cerrado, no se sabe bien la redacción cómo va a quedar, pero aparentemente, obviamente que cobrando menos jubilación va a permitir que se hagan algunas tareas parciales, con lo cual va a permitir esto que está pasando en los hechos, que la gente se jubila, tiene actividad, pero no aporta a la seguridad social. Creo que es un buen mecanismo para seguir recibiendo aportes, que la persona se jubile, trabaje en otra cosa, pero que pueda aportar, porque antes, como tenía totalmente prohibido trabajar, no podía aportar, porque ahí se delataba y le sacaban la jubilación. Me parece que es una muy buena cosa, siempre y cuando aporte más de lo que cobra, ¿no? Bueno. Y sí, porque no, lo que pasa es que lo que está cobrando es en función de lo que ya aportó durante muchos años. O sea, pero claro, o sea, lo que pasa es que entre lo que cobra de jubilación y lo que está aportando va a haber un neto. Entonces, básicamente, es casi como que no está cobrando jubilación. ¿Me explico? No sé porque no sabemos hasta que no se sepa bien cómo va a quedar redactado, qué condiciones va a haber, porque seguramente va a haber condiciones. Esto no es trabaje y nada, o sea... Pero usted recuerda que siempre le descuentan un 15% de lo que recibe. Y cuando cobre la jubilación va a cobrar mucho más que ese 15%. No, pero las jubilaciones también tienen descuento, ¿eh? O sea, descuento por descuento, sí. Ambos tienen descuento. Sí, ahora sí. Hay un proyecto acá, justamente creo que el IAS se baja. Hoy se tributa el 10% y se pasará a tributar el 8% y en el 2025 el 6%. Así que hay una reducción en... Básicamente hay una mejora de las jubilaciones. Hay una mejora en las jubilaciones, exactamente. Es un tema, bueno, no menor, porque es uno de los líos también con la caja de profesionales, ¿no? Uno de los problemas que tiene la caja de profesionales es que el IAS no es volcado a la caja de profesionales, sino a la caja general. Y bueno, la verdad es que, no sé, pasemos a otro tema, porque la verdad que ese tema de la caja de profesionales es todo un tema también para traer algún invitado. Bueno, aparentemente va a renunciar la fiscal Fossati. ¿O ya renunció? ¿Escucharon algo del tema? Sí, leí algunos comentarios acá en junio, parece. En junio expresó que se va a hacer la de renuncia. Sin embargo, con la Fossati, que en estos días volvió a las redes, dio a conocer el tema nuevamente del hostigamiento, fuerte hostigamiento, dicen, el conflicto entre Fossati y Romano. Dice, ¿se acuerda de la discusión que se hicieron entre ellos dos con el tema? Bueno, parece que Romano salió con alguna golpiza en ese sentido, porque la verdad que le dieron razón a Fossati, diciendo que Romano dice actuado... pero dice que varias personas habían presenciado eso. Sí, ha actuado fuera de los límites concedidos de una normal charla entre amigos, como yo y la doctora cuando yo la... Fue una charla como la que tenemos con Edelman. Ahí está, de hostigamiento, nosotros lo hostigamos, yo hostigo a usted me hostiga a mí, bueno, pero eso fue más pesado y más contundente, por un tema... ¿Cuál es? ¿Legal? ¿Por un tema político? No lo sé, problema de ellos, no me voy a meter, no estaba ahí. Pero ciertamente salió ganador, entre comillas, Fossati. Parece que renuncia. ¿Qué me dice? Renuncia.
y las cosas siguen, la misma cosa sigue igualita en el Poder Es que Judicial. yo ya en cuanto vi lo que le hicieron y que luego pasó todo eso con Romano y todas las cosas que le hicieron, a ver, yo si estuviera en sus zapatos hubiera renunciado antes. O sea, como que cualquier persona, nada, que Hubiera que se renunciado, quiera, pero hicieron tiene que renunciar. renunciar. Es el modo para sacarse de encima y dejar, bueno, no sé. Más de que una persona que me parece Dejo a ustedes. me parece de buen nivel técnico, me parece una persona cuidadosa, que no es común a veces en los fiscales. Ya hemos visto el arrebatamiento que les causa, no sé si el puesto, las cámaras o qué, pero era una persona mesurada, era una persona pensante. Yo tengo un muy buen concepto de ella como profesional en su actividad. Y una persona así, con esa forma, que la estén tratando de esa manera, que le estén cuestionando su trabajo, porque con todo esto de Leal, con la historia de Leal, cuando hubo un suplente y cuando, bueno, que fue este hombre del lío que menciona usted, la verdad que el tratamiento que se le dio al tema y a ella no fue nada respetuoso, ¿no? Bueno, ha entendido que Leal archivaron la causa de Leal. Se fue ella, la sacaron a ella. No, archivada todavía no está. Bueno, dicen que anda por ahí, que está tranquilo ahora. Está Bueno, tranquilo. estuve leyendo las declaraciones a propósito de Leal y realmente eran bastante contradictorias y bastante raras. O sea, porque ahora se supo por qué lo había dejado en esa, le había dado la calidad de indagado, ¿no? Y la verdad que nunca pudo explicar a qué fue a la casa del padre Astesiano este señor. Y las explicaciones eran como raras y escabullidas, como una cosa que no... Nada, o sea, nada. Eran personas que no se conocían y aparentemente... Fue a tomar café juntos. Claro, y que le ofreció plata para... Y para pagar el café, muchacha. Entonces digo, es una cosa rara, no. Aparentemente parece que apareció por ahí, que apareció plata para pagar un favor político, para hablar de este tema de Astesiano para ensuciar el gobierno, ¿no? Bueno. Aparentemente. Entonces, bueno, yo creo que está bien que se indague. A ver, no. Indagar es saber qué pasa, significa eso, indagar. Y saber qué pasó es llegar a la verdad, o sea, no es una cosa... nada, o sea, no es un invento. Sí, con las declaraciones que se estuvieron viendo, no es un invento, pero nada, me parece que el respaldo que la fiscal tuvo de Gómez, la verdad, No que le de quien dieron. debería de venir la renuncia es de Gómez, me parece, ¿no? Bueno, Muy mal accionar en todo esto, sabe que los políticos no lo quieren, que no están pudiendo cambiar su nombre por un tema de votos, y bueno, me agarro al sillón. Ya lo dije a esto la otra vez, pero la verdad... bueno, la verdad es que la Fossati se va en junio y están más tranquilos ahora en el Poder Judicial. Están más tranquilos. No, eso es la fiscalía, no es poder judicial. Bueno, la Fiscalía y Arristo también están más tranquilos. Es mi opinión, me parece que está arreglado así el asunto. Bueno, y las cosas siguen igual. Sí, bueno, y después otro tema que tenemos es la famosa ocupación de Liaba, ¿no? Que usted ya otra estuvo vez con mencionando. Bueno, eso. pero vio que en la semana ha dado para todo. ¿Usted me hace enojar otra vez? Incluso, y por esto traía el tema, incluso dio para una pelea entre dos periodistas, ¿no? Sí, bueno, bastante conocidos, sí. y un grupo de la ex casa nuestra, ¿no? De la ex radio que estábamos. Bueno, pero doctora, yo Que me no, que pregunto, que no quiere tocar eso. No, me estoy enojando porque cuando me A ver, habla del a ver, nivel a ver. educativo, del nivel educativo de ciertos representantes, yo creo que deberían primero empezar la primaria, empezar nuevamente a saber A, No. B, C, D, y aprender, dialogar, hablar, no ser ahí pantallitas, puesto ahí, mentalizados a cierto tipo de no sé qué, Sí. porque la verdad, a estos niños, a estos chicos, a estas chicas, chiques, como se quieren llamar, hace tiempo que no los entiendo. Sin embargo, tengo hijos que ya no son más adolescentes, son grandes, son hombres, pero tengo nietos que van a ser adolescentes. Y yo creo que la cultura y la buena educación se parte desde la familia. No quiero decir que la familia no le haya dado educación a estos chiques, pero creo que le han dado o demasiada libertad o poca cultura. Bueno, está bien, pero lo que había abordado a último momento es que no sé si están en conocimiento de que hubo una pelea entre Ignacio Álvarez Sí, y sí. Carzoglio de la Radio Sarandí y Liana da Silva, ¿no?
Ambos de Radio Sarandí. Todos No, eran- 2 de Radio Sarandí. Claro, Ignacio Álvarez ya no está en Radio Sarandí. no, Pero hoy bueno, no. hubo una pelea con fuertes dichos de unos hacia otros. Y que eso es lo que cuestiono, ¿no? Y que lo he dicho en otros programas también. Yo lo que estoy notando que últimamente el nivel periodístico ha ido bajando, ha ido mutando a una cosa de tengo un micrófono y tengo una balacera conmigo, el poder de una balacera. Tobogán en bajada. Digo lo que quiero, contra quién quiero, cómo quiero. Y ahí yo creo que hay que refrescar un poco también la normativa y los derechos de las personas, ¿no? Porque no por tener la libertad de prensa pasa a ser un bien tan supremo y tan elevado que me voy a llevar derechos puestos de la gente, como puede ser una difamación, injuria, ¿no? Siempre digo, tener el micrófono es una responsabilidad. Y también siempre les digo a ustedes que una cosa es dar una opinión de algo y otra cosa es dar información. Porque hay una línea que separa. Yo opino que usted... Si yo digo, yo sé que usted consume sustancias, ahí ya no estoy dando una opinión, estoy dando información. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No, pregunto. ¿Por qué? O sea, si un periodista dice de otro, vos quién sos para hablar, vos que consumís sustancias, bueno, y si el otro dice del otro lo mismo, ahí ya no están dando una opinión, están diciendo Tocando información cosas personales. de la vida privada. Y yo digo, ¿hasta dónde vale? Lo hemos hablado con el tema de los chistes también. Tener un micrófono y tener la libertad de prensa y respaldarse en el humor, ¿vale lo que sea? Es un cuestionamiento para todos nosotros, ¿no? ¿Y para qué quieren los oyentes? Porque cuando tenemos un micrófono y estamos hablando, ahora nosotros no estamos viendo nosotros tres, pensamos que estamos hablando entre nosotros, capaz. Pero no, hay muchísima gente escuchándonos. No tenemos el micrófono para decirnos pavada entre nosotros. Y para esa ¿Hoy qué gente- hace la pobre persona? Está sentada del otro lado escuchando las pavadas de nosotros. Y para esa gente le recordamos el número 093-416-299 para que puedan exprimir Muy bien, también está ustedes bien, la opinión. pero bueno, pero a ver, a eso voy, ¿no? A ese punto voy. No, tenemos que ser responsables, no se puede estar hablando y ensuciándose unos a otros de esa manera. Creo que los dos, en este caso, estuvieron mal, de un lado y del otro, porque los dos dijeron cosas. Cuando uno tira basura, el otro recoge y tira otra vez basura y es tirarse basura permanentemente y no se termina nunca. Terminan todos ensuciados, todos enchastrados. Eso es lo que pasa. Y también una cosa que no me voy a quedar callada, Otra vez, porque siempre lo digo, y este programa se llama Porque tenés derecho a saberlo. hablando de ensuciar. Hay periodistas que uno los ve trabajando en un medio y es una cosa, y cuando está en otro medio es otra. Parecería que hay periodistas que tienen que ser un poco funcional a lo que piensan esos medios, ¿no? No sé, funcional o quedar bien o acomodarse. Yo pienso una cosa si no estoy en Sarandí, pero si estoy en Sarandí pienso otra. Conmigo con eso no pudieron, ¿no? Claramente. Yo dije lo que quise, cuando quise, como quise. Pero me llama poderosamente la atención porque hay periodistas de esa radio que uno los ve o los escucha en otro lado y tienen un pensamiento y sin embargo se colocan ahí y es como que los cubre un manto ahí de Una manta. raro. Una manta. ¿No? Eso es otra cosa para cuestionarse también. Primero los medios. Bueno, la vez pasada, con mi enojo, yo le di un poco también a la información, a los periodistas, que la verdad que hacen curso, hacen licenciatura de periodismo y después escriben ciertos disparates sin tener tampoco tanta objetividad y dando opiniones personales o opiniones de lo que uno piensa políticamente hablando, ¿no? No siendo ecuánime la cosa. Lo leemos a diario en la prensa. Lamentablemente es una prensa hoy bastante sesgada, o porque el dueño o el director está puesto sesgadamente ahí, de los medios de comunicación, hablo escrito y oral, y visivo también, los tres medios. La segunda potencia, dicen, ¿cómo es la cosa? Sí. Entiendo eso. Y además,
tenemos el celular. Las opiniones que dan al fondo también. Hay tantos, ¿cómo se llaman, Valeria? Esos que escriben. Los tuiteros. Los tuiteros no hay, lo llaman otro nombre. Influencers, además de los influencers. Hay quien escribe que son trolls, los trolls. Los trolls son fantásticos, la verdad. Hay tiempo, los pagan para eso. A usted no la pagan para eso, no la pagan. Yo eso de los trolls siempre digo, tengo mis reservas, porque siempre cuando a uno no le gusta lo que le ponen, es un troll. Bueno, se lo escribió un troll, no viejo, o sea, te escribieron algo, no te gusta. Empezá primero por pensar lo que te gusta, lo que te escribieron, a ver si tienen razón o no. Usted sabe que cuando habla de todos los, principalmente los periodistas, sobre la información que dan y la forma en realidad en la cual dan la información, yo creo que hay que mirar también un poco por qué se da eso y la sociedad que está por detrás, cómo avala. Porque así como el político mide qué tan bueno es en su actividad a través de los votos, o sea, cuando uno tiene ciertas actitudes que no corresponden, pierde votos, pierde votantes, pierde seguidores. El periodista de alguna forma, con su forma de ser, con su forma de actuar y con su forma de todo, va ganando seguidores, va ganando adeptos, va ganando gente. Y cuando empieza a vulnerar los derechos de la gente, hay una línea que es la legal. Y usted ahora, en estos días, a Nacho Álvarez le hicieron una denuncia penal por la forma en que le habló al muchacho de Liaba. Al adolescente, es un niño. Y la causa fue archivada porque dijeron no es para el ámbito penal. O sea, estará mal la forma en que le dijo, pero no es para el ámbito penal. Entonces, lo que yo me pregunto es, a ver, obviamente no infringió una ley, podrá ser condenable la forma, pero ¿condenable por quién? Porque claramente la gente que lo sigue le gusta ese estilo, le gusta esa forma, de... Entonces, será condenable por una parte de la sociedad, pero otra parte lo apoya, lo fomenta. Entonces, a lo que voy es que al final lo que tenemos que mirarnos es a nosotros, como sociedad. ¿Qué es lo que estamos fomentando? ¿Qué lo estamos apoyando? ¿A quiénes apoyamos? ¿A quiénes escuchamos? ¿A quiénes seguimos? ¿A quiénes vamos, miramos y le damos un like? Pero nosotros somos cada uno de nosotros. Cuando decimos sociedad, somos cada uno de nosotros. Entonces usted dice, bueno, a la gente le gusta. Entonces como a la gente le gusta, yo lo hago. Yo veía esto porque todo arranca con la cuestión de este chiquilín que representa a los estudiantes en el IABA, ¿no? Que hay un montón de fotos haciendo burla del chiquilín también, ¿no? Que la fiscalía dijo que iba a empezar a llamar a la gente que se prestaba a todo eso. No creo que lo haga. Pero la verdad es que uno se pone a pensar, todo bárbaro, muy jocoso, muy gracioso, que si la vestimenta, si cómo hablas, y cómo aquello, lo otro. Pero ¿y si era el hijo de uno? Si uno tiene un hijo que se viste así, y después ven las redes inundadas de burlas con la foto del chiquilín por todos lados, haciendo toda clase de burla de 1980, pues esa burla antigua, chota. Entonces, cada uno es cada uno. Entonces, si yo no envío esa foto, soy una persona menos que no lo hice. ¿Por qué voy a enviar? Porque me pueden festejar 100, pero hay una persona y su familia que va a pasar mal, que es la persona que está en la foto y todo su entorno, ¿no? Entonces, más allá de que nos aplaudan como focas, si hacemos algo jocoso, está en nuestro deber de si está bien o si está mal, y esa individualidad forma parte del colectivo. Porque si uno y otro hacen las cosas bien. Por eso digo que somos nosotros los que tenemos que mirarnos, porque el periodista, y ahora me voy a un caso hipotético, totalmente hipotético, un periodista que agarra y hace una burla o habla mal o dice una grosería y pasa de 500 likes a 20.000 likes por esa grosería, se da cuenta que eso gustó y entonces cambia su estilo, hace un estilo burdo, grotesco, porque sabe que logra mucho más resultados. Bueno, entonces ahí la persona lo que no tiene es personalidad. ¿Qué quiere que diga? No, lo que yo digo es que somos nosotros los que tenemos que empezar a decir, como dice usted, no podemos estar reenviando algo que genera algo, no podemos darle like a algo que es una burla o es un bullying o es algo que es negativo hacia otro. Tenemos que medir el like, tenemos que medir lo que reenviamos, tenemos que medir lo que estamos haciendo. Hace años que arrancó eso, hace años que arrancó del otro lado. No, pero hace años que no arrancó una cosa y es la siguiente, y pasó y viene, yo lo veo marcado y lo paso diciendo desde aquel tema de la violación del cordón. Se identifica a Ignacio Álvarez con la derecha y se identifica a Radio Sarandí con la izquierda.
Y entonces ahí salen los de izquierda y los de derecha a bancar a uno y a otro. Más allá de que se hayan desubicado los dos. No es un Porque acá nadie tiene que bancar a nadie, porque son dos desubicaciones de los dos lados. Yo creo que eso de bancarlo por una situación de derecho a ¿Pero izquierda... está pasando eso? Sí, está pasando eso. Pero bueno, ya estamos en campaña política, doctora. Ya estamos en campaña política. Usted vio, ¿no? Que estamos ya en campaña política. Estuvimos en campaña política desde el otro día de las elecciones anteriores. Exacto. ¿Y supo noticia de Raúl Sandic usted? No, ¿por qué? ¿Qué tengo que saber? Pagó la deuda, parece que pagó la deuda. La de las tarjetas corporativas. Y además se mudó a Paraguay. Le dejo esto para la semana que viene, porque es interesante este tema, queridos amigos. Bueno, nos vamos. Nos vamos recordándole nuestro número de teléfono, 093-416-299. Llamen, escriban, por favor. Vamos al corte y ya volvemos. Bueno, estamos por acá nuevamente y con un invitado, con Gabino Oliveira de SIG. ¿Siempre digo Oliveira o es Olivera? Oliveira, bien. De SIG Administraciones, que es la administración de mi edificio, dicho sea de paso, ya desde hace años y muy conforme. ¿Cómo andás, Gabino? Bien. Bien. A las corridas. Ocupando la mañana con un lío de mi garage. Usted le dice a la mañana, a las 8 de la mañana, lo hizo levantar a las 7 de la mañana para que venga acá. Con un lío en los cojones. Me tuvo que pasar a buscar Edelman. Ya está la foto en las redes, Valentina. Parece un chino. Tiene los ojitos chicos. Me tuvo que pasar a buscar Edelman y tienen la foto en las redes. Yo voy puteando a Gabino. No, a Gabino no, al del garage. El equipo de los... Y vinimos todos juntos y bueno, hay una foto nuestra ya subida a las redes. No puede decir ahora que el ideal móvil no es el auto ideal. Ahora tiene que reconocer que mi auto es el auto ideal. Bueno. Vamos a ponerle espere capa. Subir al mío. Le vamos a poner la capa arriba y la espada. Espere subir al mío, hablamos de ideales. Después hablamos de ideales. Bueno, Gabino, estamos acá para tratar temática de edificio. Tenemos muchos temas más por tratar en otros programas y también abordar un poco temas de construcción y autorización y todo eso. Bien hoy con las preguntas porque no vinimos con ningún tema en específico. Son las cosas que vivimos día a día que siempre estamos llamándonos además para allá, para acá, qué hacemos, qué dejamos de hacer y todo lo demás. En las propiedades horizontales, que son los edificios, siempre hay, primero, que hay una ley, que es la ley de propiedad horizontal, que se debe aplicar, y luego están los reglamentos, que cada edificio tiene su reglamento, ¿no? Y por lo tanto, al tener esa convivencia, que es juntos pero no revueltos, ¿no? Hay cosas, no me gusta eso. Hay cosas en común, como son bienes comunes, espacios comunes, arreglos comunes, y hay cosas individuales que son las que pertenecen a nuestro apartamento, a nuestra unidad, que tiene otro padrón y que va a ser esa individualidad. Y vamos a poder hacer lo que sea hasta el límite que no afectemos a los otros o a la copropiedad. Entonces toda esa inmersión en esa situación tan particular de es mi casa, pero es la de otros, la propiedad horizontal genera un montón de veces, un montón de roces, un montón de choques y un montón de situaciones que el que no está acostumbrado a vivir en propiedad horizontal, por lo general cuando se muda, tiene problemas para adaptarse. De hecho, nos ha pasado con algunos inquilinos nuevos del edificio, ¿no? Gente que vivía en una casa y se muda para ahí y bueno, nada, le cuesta las reglas de convivencia en una La libertad de la casa es distinto que vivir en convivencia. Exactamente, porque bueno, estás continuamente con eso de respetar esos límites que te impone la misma copropiedad, las leyes y, como dije, los reglamentos también. Los límites no son de una persona solo, son de todos. Tienen los mismos límites. Vamos a aclararlo, no es uno solo que se muda. No, obviamente. Y dentro de esas cosas hay muchas. Nosotros hicimos acá más o menos un punteamiento. Pero sabes que yo me gustaría arrancar por otro tema que lo estamos viviendo. A mí me encanta la vivencia, ¿viste? Porque ahí la gente se pone empatía y porque las cosas comunes las vivo yo, pero las pudo haber vivido otro antes o las va a vivir otro en otra. Esas cosas comunes que les pasa a todo el mundo, ¿no? Y uno de los problemas grandes de las copropiedades son los benditos ruidos, ¿no? Sí. Si tengo un vecino escandaloso, le gusta poner música a las 2 de la mañana fuerte.
Es mi casa, yo hago lo que quiero, sí, pero no dejas dormir al de arriba y al de abajo, pero es mi casa. El vecino que para hacer arreglos no le importa la hora, en todos los edificios hay un horario para hacer arreglo, y te taladra los domingos a las 3 de la tarde, estoy durmiendo una siesta, estoy arreglando en mi casa. ¿Qué hacemos? el que grita, el que tiene gritos, el que habla, el que tiene problemas y tiene gritos todo el tiempo, ¿no? A cualquier hora, un escandalete. Es como si Edelman y yo viviéramos uno arriba otro abajo. No. Yo le gritaría de arriba, él me gritaría de abajo y los pobres vecinos de los demás pisos la padecen. Pero la situación es esa, y una cosa que te quería preguntar sobre los límites en cuanto a eso, porque nosotros, a ver, hemos visto juicio y todo lo demás, sabemos cómo terminan estas situaciones, Sí. que más allá de lo que se esté amparado, el ruido que uno puede hacer en una unidad termina en donde afecta a la otra. Correcto. ¿No? Si estoy afectando a la otra, tenga lo que tenga, termina. Pero, Sí. ¿cómo es tu experiencia y cómo es tu vivencia? Bien. Buenos días para todos los oyentes. El tema tiene varias aristas, ¿no? Yo creo que hay un tema que si bien se termina yendo a un parámetro lo más objetivo posible muchas veces, generalmente yo sugiero, para evitar las subjetividades en qué se entiende por ruido molesto, quizás para una persona o una familia que ocupa una unidad en un condominio, que recién se muda de una casa, por ejemplo, va a tener quizás una forma de vida, un hábito de comportarse, de hablar, de gritos, de risas, etcétera, de música, probablemente totalmente diferente a aquel que es nativo de una propiedad horizontal, ¿no? Entonces, cuando surgen los conflictos, justamente un copropietario hace la denuncia, reclama, etcétera, sube, le golpea o baja y le golpea al que está emitiendo ese ruido. Con el palo de la escoba, todas esas cuestiones pasan, terminan en gritos, etcétera, todas cuestiones que lo constatamos. Lo que se termina yendo y resolviendo en determinados momentos es tomar ciertas resoluciones en la asamblea. ¿Por qué? Porque de alguna manera aquella decisión que se tome es validada por la mayoría. Entonces, como no es algo objetivo, como te atrasaste en los gastos comunes, hoy nos rige una norma de orden público, no hay margen a discusión ninguna, se aplica automáticamente, ¿no? Una medida estandarizada como reacción a esa inconducta de alguna manera. Ahora, en este tipo de cuestiones, que hay zonas grises, qué se entiende por ruido molesto, muchas veces yo sugiero los parámetros que toma la Intendencia, por ejemplo, cuando hace el contralor de denuncias por ruidos molestos, olores, etcétera, ¿no? Ellos toman un parámetro de 7 a 22 horas, que no podés emitir, creo que el tope es 45 decibeles, andan eso, y después de 22 horas a las 7 de la mañana, baja a 38, 36, no me acuerdo, tengo que corroborar, pero ese parámetro es objetivo y hay un organismo de contralor que tuvo una discusión para llegar a ese parámetro de alguna manera que está regulado para emprendimientos, empresas, etcétera. Entonces, pero es una buena cuestión porque viene el inspector, entra a tu domicilio, donde tú estás escuchando ese ruido que aparentemente te molesta, y va y verifica la fuente de alguna manera del denunciado, ¿no? Eso sí tenemos un ruido continuo, pero a veces los gritos o las discusiones o todo eso, digo, no va a venir un inspector y te va a agarrar discutiendo. No, sin duda, pero es un parámetro de qué se entiende por ruido. También está perfecto el matiz que tú haces, porque también está, todos los días tengo una maquinaria o algo que es habitual en ese ruido molesto, que me despierta a las 7 de la mañana o lo que sea, y no puedo medirlo. Ese es el otro enfoque que quería plantear, que es el tema de la tolerancia en propiedad horizontal, ¿no? La empatía, que es tan difícil, que nos cuesta, porque
cuando me afecta me cuesta menos, y cuando yo voy a hacer una fiesta quiero que los demás lo contemplen. Que lo aguanten. Entonces, no es lo mismo esa habitualidad en la molestia que un hecho determinado, que todos tenemos derecho a hacer un cumpleaños en determinados momentos con ciertas limitaciones, ¿no? Invito a todos los inquilinos a la fiesta y hacemos todo fiesta. Claro, pero son cosas normal, porque de alguna manera... Convivencia. Exactamente, son hábitos normales de una familia. Ahora, el tema es el límite. Entonces, por eso se llega de alguna manera a consensos en la asamblea, que es lo lógico, es lo ideal, para que no se interpreten que alguna acción de una administración que vaya y sin ningún criterio objetivo aplique una norma. Porque cuando aplicamos una multa, una sanción, tú bien lo sabes, Sandra, el problema es la carga de la prueba también. Como yo sostengo eso, ¿no? Esa aplicación de ese incumplimiento, si no tengo la prueba de ese hecho. Entonces, a veces está bueno que el copropietario lo grabe con su celular, que se permita escuchar ese sonido gravoso. Es un tema muy etcétera. importante que Pero decís. es una zona muy gris, ¿no? Eso es un tema muy, muy importante. Ahora, mencionaban recién el tema de los... Pasa con los animales también domésticos, Eso mismo iba a que decir. emiten ruidos. Hablamos de los gritos, pero cuando uno tiene perros que ladran y a veces Exactamente. se suena el ascensor y Sí. ya el perro está ladrando. Sí. Y cada vez que se Eso mueve el es ascensor, puntual, el perro- capaz. No, digo, digo que puede haber, o sea, puntual me refiero que puede ser para un apartamento. Ahora, ese apartamento que tiene ese perro y que el ascensor se mueve a las 3 de la mañana y el perro empieza a ladrar a las 3 de la mañana, se mueve a las 2 de la tarde y el perro ladra a las 2 de la tarde. O sea, Pero ahí cada tiene que vez- educar el perro. Eso es un perro inadaptado. No, pero hay gente que deja al animal sin educarlo, etcétera, etcétera, todo el día, y el animal Ladrando llora, todo. Y grita, sí, o sea, y yo- sí, exactamente. y la gente se termina enojando mucho con esa situación. Sí, sí. Y en principio no hay ninguna normativa que te prohíba la tenencia de animales domésticos. No, al contrario, va no se puede prohibir. Terminamos yendo a la conducta del animal o a la conducta del dueño de ese animal de alguna manera. Claro, pero seguramente hay perros que ladran a un volumen bajo y hay perros que ladran por encima de esos Totalmente, 45 sí. decibeles Sí. y por lo tanto es un ruido molesto todo el Totalmente. tiempo. Y ahí, ¿qué se hace? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Establecer... El responsable es el titular del bien. Lo y difícil el es la dueño carga del de la animal prueba. Es la conducta. No, la Vamos carga de la al prueba ahí mismo lo vas a grabar y va a ser fácil. sí, Claro, grita es todo lo el mismo. tiempo. Claro, pero uno puede grabar, lo que no puede es medir los decibeles en Bueno. forma sencilla. O sea, No, un perro gritando vas a tener todo el edificio de testigos y más allá de que no lo grabe vas a tener los testigos. Eso va a ser fácil. Pedís una inspección ocular, se queda un rato el alguacil y va a ponerse a gritar. Si me hablas de un perro que grita mañana, tarde y noche, ahora que un perro grite puntualmente cuando viene gente a la casa es normal y ahí nadie va a poder hacer nada. Igualmente tú hablas de alguacil, que creo que es una instancia bastante más avanzada. Creo que por ahora lo que estamos hablando es simplemente a nivel de copropiedad, de administración, de cómo ir Sí. regulando, No, autorregulando. No, te equivocás. Si vos tenés un problema, de las primeras cosas que se hacen es una medida preliminar. Vos estás pensando en un juicio. No, yo estoy pensando en resolverlo internamente, o sea, sin ir a la justicia. Bueno, pero... Estamos hablando de que siempre agotamos esa vía Claro. de conciliación. El tema es que estamos tratando el problema en sí, que es Claro, cuando ya o sea, agotamos esa si vía. vos tenés un perro conciliatoria. ladrando todo el tiempo, evidentemente ya no hubo quien controlara la situación. No te estamos hablando del día 2, eso te estás imaginando vos, que la persona llegó un día y el día 2 la estamos intimando. Obviamente si me decís, hay esa situación, se mueve el ascensor, ladre y todo lo demás, es una situación que ya desbordó y que la gente está harta. Entonces me hablas de tema de prueba y te digo, uno es grabarlo, otros son el mismo edificio que vas a ir testigo. Y 3 es pedir una inspección ocular, que no es un juicio, es una diligencia preparatoria para que un alguacil constate el hecho. Contate el hecho. Va a llegar ahí, va a pararse y va a escribir, ladra cada rato. Se mueve el ascensor, ladra. Y van a llamar el ascensor para arriba y para abajo para que el perro ladre. Hacen a propósito. Claro, este tipo de cuestiones pasan con todas aquellas acciones que de alguna manera violentan lo que decía Sandra hoy, el reglamento de copropiedad o reglamentos internos aprobados, en caso de existir. Es amplio el abanico de los malos usos o violaciones a ese reglamento de copropiedad. En cuanto al tema de las molestias, no sé, situaciones que pasan de gente que deja entrar gente extraña a sus domicilios,
lugares donde se ejercen actividades que contravienen la moral, etcétera, pasan estas cosas en los edificios, ¿no? Y ahí van a ese tipo de acciones de una inspección ocular para poder probar ese hecho, etcétera, etcétera. Pero son diversas, sí, las cuestiones. ¿Qué pasa cuando, pongamos el caso, estoy caminando en mi apartamento, con los zapatos, normal, caminar normal. Taconeando. Vamos a dejar esa pregunta, vamos a dejarla para el siguiente bloque, porque sí o sí tengo que una... Le hacía seña, pero usted no me mira. Yo no la miro, yo la miro demasiado, ese es el problema. Diga los números, después vas a aclararnos si estos son los números o el número, pero no importa. Vamos a perder tiempo en esto. 093-416-299. Enseguida estamos de vuelta y con algunos piques de negocios de Yapa para darles. Ya volvemos. Bueno, me parece que van a dar acá algunos tips de negocio. Le voy a dar el número de teléfono empezando por bueno, ahí. Está bien. Hoy va a pasar el número de teléfono, nuestro contacto por WhatsApp, por escrito, nombre y último 3 dígitos de tu cédula, sí, sábado, último sábado del mes, semana que viene prácticamente, hay potes de azúcar cero con su recarga correspondiente, cortesía de Eli for Life. 093 416 299. ¿Lo dije despacio, doctora? Bueno, ¿Lo dijo despacio? Bueno, vamos al negocio, a la business. Vamos a hacer negocio. No sabe las cosas espectaculares Ya que la estoy vi. viendo acá en rematesyventas.com, rematesyventas.com.uy, donde hay absolutamente de todo. Locales, casas, Autos. campos, hay absolutamente de todo. Mire, por ejemplo, este edificio comercial en una excelente ubicación en el Cordón Sur. Es un... La calle Constituyente. Sí, es un inmueble que Asad va a rematar el jueves 27 de abril a las 11:30 en Avenida Uruguay 826. Después... Lindo inmueble Sí, mire, lindo bueno. inmueble. Ideal para un 300 metros de negocio. construido. Negocio. Ideal para un negocio, para un comercio y en una ubicación espectacular. Constituyente y Lorenzo ¿Qué Carnelli. le parece? Nada más y nada menos. ¿no? ¿Qué le parece? Después, mire esta casita en Río Branco. Es Nueva. una construcción nueva, súper cómoda, está precioso, mucho verde, muy bonita. Que Francisco de Aleira va a rematar el martes 9 de mayo en las puertas del Juzgado Letrado de Río Branco a las 14 horas. Linda Y casita. a usted que le gusta tanto el campo. de Déjeme nuestro los país, campos, cállese la boca, no diga nada, le digo siempre yo. Francisco de Aleira va a rematar una fracción de campo de 206 hectáreas y 6 hermosas chacras en las puertas del Juzgado Letrado de Río Branco el martes 16 de mayo a las 14 horas. Estos campos, estos lugares están sobre la ruta 18 y Empalme con la 26. Es espectacular, es espectacular. El resto creo que yo se los voy a dejar reservados para que usted los tenga, pues usted yo sé que quiere ir. Al que quiera conocer más, tienen que entrar a rematesyventas.com o rematesyventas.com.uy, donde van a poder ver más remates, más fotos, información, datos de cada una de las propiedades, donde pueden hacer consultas, pueden preguntar, que les van a dar toda la información que ustedes puedan querer para hacer muy buenos negocios. Ya estaba mirando acá y ahí veo que hay todo, hay el padrón, hay todo. Rematesyventas.com. Toda la información. Bueno, muy bien, ya les dieron los negocios, ya saben dónde encontrarlo, pero ahora nosotros les vamos a hablar de si son morosos en propiedad horizontal. No, si deben espere, plata. habíamos hablado de los taquitos. Es verdad que usted tiene una pregunta. Hablando de los colgada. taquitos, A ver, diga. muchas veces no son los taquitos cuanto un problema de construcción que tiene el edificio también. Porque hacen ¿cómo se llama? Un toqueteo, golpea y se siente mucho más abajo que arriba. ¿Qué pasa en esos casos, Gabito? Gabino. Tolerancia. Gabino, perdón. Pasa tolerancia. Sí. El tema es que una vez que ese edificio cumplió con los requisitos de habitabilidad, etcétera, y fueron habilitados, marchás. O sea, las mismas cuestiones de afectación la vas a recibir. Ese efecto del ruido, ¿no? Estridente. Transmisión. Lo vas a sentir. Quizás el emisor en un edificio de mejor porte, con mejor aislación, etcétera,
ese ruido que se emite, esa fuente que se emite a determinada cantidad de decibeles, vos lo sentís sin ninguna limitación, y en otro edificio con mayor, pero se mide el daño que estás causando. Ese es el Hay sensor. que caminar descalzo prácticamente. Y sí. O ser más tolerante, como dice Sandra. Sí. Hemos tenido casos nosotros también, pero nada, o sea, generalmente se le avisa, se le pide que camine más suave. Con championes o Sí, descalzo. o con taco, pero que sea más leve la pisada. ¿no? Hay un tema que yo creo que es la base de la propiedad horizontal, y yo creo que es parte del rol que los administradores tienen que hacer, deberíamos hacer, o hacer con más énfasis, o trabajar de alguna manera en las asambleas también. Es la educación en propiedad horizontal, porque en definitiva mucha gente desconoce. Sí. Las personas cuando van a adquirir un bien se centran en las prestaciones que tiene ese bien individual, ¿no? O en algún servicio complementario, ¿no? Etcétera, pero no toma en cuenta otros aspectos: cuán grande es el edificio, cuán pequeños son los espacios comunes, etcétera, etcétera. La proporcionalidad entre la cantidad de habitantes y el salón de usos múltiples, etcétera. Que de alguna manera son espacios donde él va a tener que negociar, salirse de ese ámbito particular y transar con el derecho del otro. Y ahí es la tolerancia, ¿no? Entonces, la conciliación, la tolerancia, hay que trabajar mucho en eso de alguna manera, cuando desde el rol de los administradores creo que siempre tratamos de trabajar, es que cuando recibís el enojo, la queja por tal y cual problema, es tratar de acercar las partes, no ponerte de un lado de uno, sino tratar de lograr esa empatía entre ambos, porque cuando a vos te molesta todo de alguna manera, que no, la mosca que voló, el taco, te vas a desgastar mucho en una propiedad horizontal, es muy Yo veo difícil. que en muchos... la puerta del ascensor que la golpean muy fuerte, o sea, hay infinidad de cuestiones que si no tenés que vender irte a una casa de propiedad particular. Yo veo acá en este programa, aprendí mucho de propiedad horizontal y de lo que es una administración profesional de edificios. Porque yo lo que he visto, o sea, cuando hablo con gente que vive en edificios, me dicen, sí, no, la administración la lleva un amigo de la comisión, no sé qué, y nosotros no nos quejamos. O sea, hay mucha tolerancia, mucha gente que soporta cosas y que realmente siempre hay como ciertos poderes, que no, el administrador es amigo de aquel, no sé qué, y como que no se hace mucho y la gente tolera. Sí. Y no he visto tantos lugares que tengan administraciones profesionales buenas, o sea, administraciones que se basan en criterios como los que he aprendido en este programa. Sin duda. Tan común es eso. Yo tengo la suerte de compartir un grupo entre administradores de WhatsApp y ves niveles de gente que está formada técnicamente, ¿no? Con mucha experiencia, etcétera. Y hay gente que no. El tema es más profundo, pasa por también que hay una actividad que no está regulada, no. Entonces cualquiera, en definitiva, puede administrar. Yo como contador público tuve problemas, tuve que pagar al BPS, registrarme como una actividad, pagando el colegio de contadores, a la caja de profesionales como profesional. En la facultad te preparan para administrar todo tipo de organización. Se presume que podés administrar un edificio, que en términos de comparativos es muy similar a manejar una empresa, con una complejidad adicional de que no tenés un propietario de una empresa, un dueño de una empresa, sino que tenés tantas comunidades hay. Pero en definitiva, ese problema lleva a que hoy en día había un contador del colegio, Montgomery, que administraba muchos edificios y le terminó ganando, fue al TCA, etcétera, defendiendo esa postura de que cómo iba a pagar a 2 cajas para hacer una actividad de administrar edificios. BPS, con un fin recaudatorio, te decía, no es exclusivo de ustedes los contadores, ¿no? Entonces tenés que pagarme a mí. No te vas a poner a pelear con el mundo, pague la caja. Hoy sigo aportando a BPS y a las 2 cajas, pero... Vas a tener 2 jubilaciones. Sí, pero a donde voy es que al no estar regulada la actividad, cualquiera, y muchos
muchas inmobiliarias incluso que tienen un vínculo con el propietario por la compra y venta, generan un vínculo de confianza y dicen, ¿no te animás a administrarnos, ¿no? En esa cuestión, en el buen sentido, desde la ignorancia de lo que implica administrar. Creyendo que es pagar y cobrar pagar gastos. cuentas, sí, sí. Y en realidad eso es lo más sencillo que hay, Eso porque se hace pones solo. un técnico que sepa de contabilidad, que sepa pagar, con procedimiento, con un sistema Eso se integrado hace que esté en un solo, software Gabino. y Se hace se solo, realiza. porque te pagan en las cuentas y vos tenés No, está el bien, pago con débito. sin duda, pero te quiero decir que después hay todo el proceso de conciliación, por el tema de la seguridad de cómo manejar esos fondos. Pero en definitiva eso yo siempre en la interna, con otro contador del estudio, tratando de ubicarlo en la realidad, le digo, podemos tener las liquidaciones perfectas, conciliadas, balances, rendiciones de cuentas, pero si no damos respuesta a los problemas, si no gestionamos los problemas con eficiencia, no estamos haciendo el trabajo completo. Bueno, tenemos que cambiar de tema. Mirá la hora que es y media se nos termina. ¿No? Sí, pero Y igual, no hemos pasado cerrando de ese otro tema, que él lo plantea muy bien, que es otro capítulo, el tema de los roles que se ocupan en una propiedad horizontal, ¿no? ¿Cuál es el rol del administrador? ¿Cuál es el rol de la comisión directiva? Si yo lo pregunto, muy pocas personas se ponen a pensar en qué es. Entonces, ese tipo de cuestiones generan conflictos también. ¿Por qué? Porque muchas veces el copropietario cree que la comisión directiva, entre comillas, porque la ley 10.751 no prevé en la normativa ese órgano, esas autoridades de la asamblea, tienen un rol de ejecución y de administrador, y ellos tienen un rol en principio de asesoramiento y de contralor. Entonces se exigen cuestiones a las pobres comisiones que no tienen. Para eso tienen una administración y que debe velar por cumplir con la normativa vigente, Claro. ¿no? Y todo lo que implica eso, además de gestionar. Entonces, ese tipo de cuestiones pasan y termino, ayer o antes de ayer, me llama una persona para consultarme, pidiendo asesoramiento, y que sí, que estoy ahora en la comisión y soy nueva y resulta que la administración, estamos con un problema con un copropietario por la calefacción y que no quiere pagar, y la administración le dijo que bueno, que si no usa la calefacción, entonces no paga la calefacción y ustedes no tienen ni que estar discutiendo este tipo de cuestiones, porque eso lo mandata el reglamento, el administrador tiene que aplicar el reglamento. Es decir, cómo a veces un mal asesoramiento le traslada a resolver a la copropiedad un conflicto que no tiene. El administrador tiene que aplicar lo resuelto, lo dispuesto en el reglamento y lo resuelto en la asamblea. Distinto es el caso de si tengo que terminar Bien, el tema me sí o corta, sí, Sandra. porque el programa es para la gente, no es para Edelman. Increíble. Entonces no podemos Pasa quedarnos que 10 me horas quedo hablando para- así, porque la gente ya está aburrida a esta altura. Ya me están llegando mensajes que este tema a la gente le da igual qué rol tiene la comisión o deja de tener. O sea, ¿Y cómo hace llegar los mensajes, doctora? ¿cómo Ay, llegar Dios. acá? No, el 093-416-299. Ahí tiene que escribir. Bueno, estamos casi sin Morosidad. horario. Estamos casi sin horario. Tengo que mandar un corte, así que vamos a dejar colgado el tema morosidad. En cuanto volvamos del corte, nos ocupamos de eso. Bueno, estamos de vuelta por acá. Hemos hecho callar a la gente a ver que no siga atomizando a Gabino con preguntas que no le interesa al público. Y vamos a la parte que sí a la gente le importa. Cuando debo en un edificio, Gabino, ¿qué pasa? ¿Cuándo debo? Bueno, el tema de la morosidad... Cuando debo gastos comunes, sí. ¿no? Más allá de lo que establece la normativa, ¿no? Del 1% mensual hoy en día, luego de 2018, ajustados por IPC, yo he notado el cambio normativo que se hizo entre otros aspectos, es que había una ensalada de tasas de intereses moratorios, como tantos reglamentos habían a veces, y cuando había un moroso, intentabas hacer un convenio y esas tasas de interés eran tan casi abusivas que era impagable, ¿no? Desestimulaba al hacer un convenio. Hoy en día, con ese cambio, se fue al extremo. Es tan pequeña esa tasa que hay personas que partimos de la base de que no tienen esa conciencia que viven en una comunidad y que uno presupuesta un plan de gastos en base a que todos paguen. No estás previendo de alguna manera que Mengano, Cipriano, entonces todos aumentamos la cuota porque sabemos que Juan no va a pagar. Cuando Juan no paga,
afecta hasta los servicios. Suponete que tenés un consumo de calefacción con los costos que han aumentado en estos años, en el año pasado de calefacción, la cuota y tenés un moroso. Tenés que reestructurar todo el proceso de pago. Hasta podés hacer caer un servicio. Entonces es bien importante el tema de estar al día. Y hay gente que no, con esa tasa evidentemente que no tiene esa amenaza de, ay, no pago, me matan con la multa. Creo que no ha sido bueno. Lo que ha funcionado, nos ha funcionado a nosotros, es 3 meses se hacen las gestiones extrajudiciales y si no se demuestra una voluntad de pago, se inicia la vía judicial. Se lo intima judicialmente. Y ahí cuando le trasladás el costo de la intimación, certificados notariales, etcétera, ahí vienen, ¿no? O sea, enojados, pero empiezan a pagar. ¿Y cuando no pagan? Al final, esa medida de acción judicial está funcionando como presión para que se pongan al día. ¿Y cuando no pagan? Y ahí inicias la demanda, la ejecución de la hipoteca recíproca, ¿no? Que ahí ya es un tema y todo el resto. Sí, sí, ahí es largo y tendido el tema. Pero sí. bueno, el tema es que una de las cosas que yo aconsejo en general a las administraciones y a los copropietarios es que cuando ven que en un edificio alguien debe, tomar acciones rápidamente. Porque esa hipoteca recíproca que dice Gabino llega hasta un porcentaje, Correcto. que puede ser el 20 o el 30 según la normativa y según la época del edificio. Entonces no va a cubrir todo. Hay edificios que dejan sumar y sumar y sumar. Y cuando después rematas y tenés los honorarios, los intereses, los gastos del remate, supera ese monto. Entonces te quedas sin cobrar una parte de gusto. Sí. Hay que no dejar pasar mucho tiempo. 4 o 5 meses que deba, ya hay que tomar acciones, lamentablemente. No se puede dejar Sí, como deja la gente. tenés casos a veces que, por ejemplo, que edificios grandes que tienen muchos garages y el costo fijo de mantenimiento es muy bajo. Entonces son, no sé, 500 pesos, 300 pesos. Y es como que a mí no me llegó nada. Pasan 2, 3 meses y las asambleas definen y dicen, no, pero por tampoco no intimamos. Entonces, cuando te das cuenta, no pagó 2 años. Claro. Y tenés un costo que no es muy material. Entonces, Vos decís costo de mantenimiento de garage. Claro, a veces la cuota de limpieza, etcétera, del garage, que es muy pequeño. Si tiene padrón aparte. Exactamente, entonces el costo de una intimación, ¿no? Que supera los 10.000 pesos, entre certificado notarial, etcétera, termina siendo como el mecanismo de presión que utilizamos para que ese copropietario se ponga al día. Es que la intimación es obligatorio, no puedes ejecutar sin intimar, o sea que más que mecanismo ya de vas cumpliendo presión, un paso. ya vas cumpliendo un paso. Correcto. Ojo que en el garage, si bien pueden ser pocos los gastos, también es menos lo que vale un garage que un apartamento, ¿no? En definitiva ese 20% va a ser menos, así que todo es proporcional. Y el consejo es para todo lo mismo, no dejar nada que pase eso. Otro tema muy común es el tema de alteración de las fachadas, ¿no? Correcto. Voy, pongo lo que quiero, cambio el vidrio, hago cerramiento y esa es toda una problemática en los edificios. Sí. Sí, es un tema que se habla, se trata de educar porque son los temas que generan mucho enojo y hay que estar alerta a esa situación. Convengamos que no es lo mismo una persona que tenés una fachada con un determinado color y justo tiene parte del local comercial quizás y lo pinta un color distinto a lo de la fachada. Eso no es lo mismo que quizás cambias la cortina de enrollar, que son blancas, y cambia la materialidad, por ejemplo. El efecto no es lo mismo. Entonces, todas esas cuestiones hay que calibrarlas en cuanto a esa alteración. ¿Por qué? Porque quizás en un edificio viejo tenían las viejas cortinas de madera, puso una cortina de enrollar metálica, respecto al color, pero es de plástico, etcétera, metálica, no estaría afectando ni alterando el estado edilicio de alguna manera, ¿no? Pero hay otro tipo de cambios que sí, sin duda. Pero más allá del estado de edilicio, el estado estético es importante. Sí, porque, por ejemplo, lo más común de esto de fachada es cuando hacen cerramientos sin autorización. Ahí ya pasamos a otro nivel. Vos ves el edificio, ves balcones, y de repente ves una habitación. Entonces, ahí cambió el edificio. Estás viendo en un piso otra cosa. Sí. Eso, más allá de que no afecte. No solo eso, Sandra. Además de eso, en ocasiones pasa que esas unidades... Acá estamos partiendo de la hipótesis que esa persona que cerró el balcón, por ejemplo, que pasa,
la realizó por fuera de los procedimientos que debe hacer, ¿no? Presentar un proyecto a la asamblea, que esa modificación tenga una mayoría especial si hay una obra nueva, etcétera, que ya lo hemos hablado en algún momento acá, y si modifica planos, incluso habilitación municipal. Más allá, partiendo de la base de que no cumplió eso, muchas veces, ¿por qué están esos requisitos que se establecen? Es para que no afectes a los demás. Muchas veces afecta a la ventilación, afecta a los desagües, y después no solo se genera el costo y el perjuicio que la copropiedad va a ir contra esa persona que hizo esa reforma sin autorización o inadecuada, sino que además va a tener que pagar el perjuicio que ocasionó a la unidad de abajo por un tema de desagüe, de humedad o por el tema de ventilaciones que a veces terminan afectando. Porque van a un constructor que le trata de vender su trabajo y le dice, sí, lo meto por acá, y que no tiene ni idea muchas veces de propiedad horizontal. Bueno, y después otro tema también que siempre preocupa es que la gente baja cada vez menos a las asambleas y hay que tomar decisiones, después se enojan, pero resulta que no bajaron, ¿no? Sí, es un tema que pasa en todos lados, pasa en todos lados. No nos pasa solo a los uruguayos, es un tema de colectivos, creo, de participación. Y sí, la mayoría anda en el entorno no supera el 20% de participación, ¿no? En lo que uno termina registrando. En ocasiones, cuando se va a aprobar algún fondo importante de obra, de reforma de fachada, azotea, etcétera, ahí aparece un poco más de gente, de participantes, pero es muy baja la participación. Lo peor es los líos cuando la gente no baja y después se queja por lo que se resuelve. A eso iba, exactamente. Después que se resuelven las cuestiones, empezamos a recibir todos los llamados. Y esta cuota que me vino, y este fondo quién lo aprobó, y a mí quién se le ocurrió hacer esto. Y la típica es, a mí nadie me avisó, a mí no me llegó la notificación, cuando no querés que por suerte hoy tenemos todo documentado, se envía por mail, se asegura que le llegue a la unidad, y no participan, y después reclaman. Entonces, es parte de esas cuestiones que después hay que explicarle al copropietario, que por eso es la importancia de participar en las asambleas y de aprobar o desaprobar, que ese es el ámbito. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Gabino, perfecto. Agradecerte que hayas venido. SIG Administraciones, decinos las redes, los teléfonos, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, en la oficina de Central, 2901, Positos 2628-5108. Perdón, no entendí. 2901, ¿qué es? 4769. Que es el número de teléfono. Correcto. Repetirlo, por favor. 2901-4769, oficina central, Germán Barbato 1363, oficina 601. Y en Julio César 1217, el teléfono es 2628-5108. Pero en las redes los encuentran también. Sí, en las redes www. No, las redes sociales, ¿ustedes tienen? ¿Qué tienen? SG Instagram. Administraciones, sí. En SG Administración encuentras todo. Sí, correcto. SG Administración. Están en Instagram y YouTube. Al correo info@sgadministraciones.com.uy también pueden enviar. Bueno, están en Instagram y en Twitter. Instagram y Facebook. Instagram y Facebook, SIG Administraciones. Si no pudieron notar todo esto que Gabino lo dijo a 1000, como Rafael lo parece diciendo los números, pueden ir a SIG en las redes y ahí tienen toda la información. Correcto. Y se contactan con ellos. Y los vamos a tener el mes que viene, Gabino, ya te comprometo. Bien. Porque tenemos más temas y con más calma para poder brindarle a la gente sobre propiedad horizontal. Gabino sí dio los números. Antes de irnos al corte, agradecer a toda la gente que me está mandando por YouTube y por mensajes soluciones para mi catarro, los anticatarrales naturales que me están mandando. Muchas gracias, ya hace un par de días que estoy con este catarro, esta flema, que bueno, estoy en proceso de extinción, pero me ha costado. La edad de la jubilación, Ahora sí, diga los números, Rafaelo. 093-416-299. Bueno, nadie habla. Se miran, se hacen señas. No, así a propósito para escuchar nuestra música. Pero la gente quiere saber, música. caramba.
Y bueno, escucha un poco de música buena también. Bueno, queridos amigos, 093-416-299. Dejamos el paso en este momento al ingeniero Edelman, que nos va a decir qué conservamos o cómo lo conservamos. ¿Cómo conservar los alimentos que tenemos en nuestra casa? ¿Cómo evitar que se nos pudra la comida? ¿Cómo evitar? No compre demasiado, deje nuestra estantería vacía, compre lo que necesita por el día. Eso es lo que está pasando, es lo que está pasando. Algo así, pero de forma natural y de forma inteligente para nuestro hogar. Y para poder entender un poquitito cómo lograr conservar mejor los alimentos que tenemos en nuestra casa, en nuestra heladera y demás, tenemos que entender por qué se pudre un alimento, qué es lo que causa esa putrefacción. Y básicamente lo que tenemos muchas veces es el crecimiento de bacterias, de hongos, de todo tipo de bichos que van haciendo que el alimento se pudra. A veces es por acciones químicas, a veces es por acciones bacterianas, a veces es por oxidación por el oxígeno, a veces es por la luz solar. Entonces, para poder entender cómo conservar los alimentos tenemos que ver cómo mitigamos esos efectos en las distintas situaciones. Hoy, ¿hay alimentos que se conservan por muchísimo tiempo o tienen todos una caducidad? No. Hay alimentos que se conservan por muchísimo. Y cuando decimos muchísimo tiempo, podemos hablar de miles de años. ¿El chocolate por cuánto se...? El chocolate más o menos en 24 horas ya se lo comió. Es demasiado eso. Es demasiado. Tiene que tener el control de chocolate. No es mi caso. Sabe que se han encontrado frascos de... No, es una ojo, esta información que voy a dar es una información que yo no he verificado, pero que he visto noticias de que se han encontrado frascos de miel cerrados en tumbas de Egipto que estaban en perfectas condiciones. ¿Y alguien lo probó para decir eso? Miles de años. No, se hace un análisis microbiológico. Y el vino también. Se ve que el vino tiene sus características. O sea, una cosa es el vino en la barrica de roble, donde uno lo mantiene y cuanto más tiempo pasa, mejor es. Otra cosa es después de que lo embotelló, lo tiene en otras condiciones. O sea, por eso digo, el almacenaje de las cosas cambia las propiedades y las condiciones. Entonces, en una botella el vino tiene que estar en determinadas condiciones de luz, o sea, que no tenga exposición directa a la luz, en determinada posición. Se lo pone con el pico hacia abajo levemente. No, pico hacia abajo y la barrica ya directamente. Pues digo, no es lo mismo si uno tiene la botella de vino en el supermercado, al rayo del sol, una góndola allá arriba que le da la luz solar directa, no se conserva muy bien que si está en una barrica de roble, en la bodega, o la cantina, en determinadas condiciones de temperatura y humedad. Son situaciones totalmente diferentes. Hablamos de productos a hogar. Estoy haciendo unas preguntas porque tengo el problema. Sí. Las harinas, por ejemplo. Sí. Las harinas tienen una gran ventaja. Me agarra el gorgojo. Una gran ventaja. La harina tiene la gran ventaja de que... Harinas en general. Sí, ¿no? en general. Tiene una gran ventaja y es que por lo general no tienen... O sea, es seco, es un producto seco, no es un producto húmedo. Y el agua es un gran producto que fomenta el crecimiento bacteriano. ¿Y la humedad? Entonces, justamente, cuando uno quiere conservar harinas, lo que tiene que hacer es ponerla en un lugar seco. O sea, evitar que se humedezca. Entonces, depende de dónde guarde usted la harina, es las condiciones en las que lo va a tener. Si usted la tiene que guardar por mucho tiempo, llámese años, lo que le conviene es envolverla en film o en algo nylon o adentro de un tarro o lo que sea que deba poner, algo que sea hermético, algo que no permita el pasaje de humedad, porque la humedad es lo que va a... Y usted mencionaba un bichito molesto. Agarra gorgojo. Agarra gorgojo. Entonces, la higiene del lugar es fundamental. Cuando uno lava la zona con vinagre, por ejemplo, o sea, la zona, me refiero al lugar donde va a depositar la cena. O sea, uno le pasa un trapito con vinagre. Si lava frecuentemente, no tiene aparición de gorgojo, pues lo elimina completamente. Pero, de hecho... sucede mucho más al revés. O sea, cuando uno encuentra un gorgojo, se dice, ¿qué apareció? Ahí es cuando se hace fundamental tirar todo y lavar inmediatamente todo con vinagre para asegurarse de eliminar todo tipo de rastros para que cuando uno compre nuevamente no se le vuelva a contaminar. Entonces, lo fundamental es tener claro que
igualmente no es habitual que uno tenga que guardar por muchos años la harina, porque la harina es algo que se consume bastante rápido. Sí. Uno puede comprar el por mayor por una cuestión de economía y que le dure un mes y medio, con lo cual es muy poco el tiempo respecto a los 2 años que puede tener de vida útil una A mí me harina. pasa que si dejo en Punta del Este, yo suelo comprar en enero, porque casi que no voy el resto del año, hago el pedido grande para todo enero, pero siempre me sobra harina, fideo, arroz, esas cosas me sobran. Y si no voy a mitad de año y ya empiezo o a usar o a sacar o a traerme las cosas, si dejo para el siguiente enero, muchas veces me ha pasado que agarra gorgojo, ya le digo, en un año. Tiene que lavar todas las zonas con vinagre para evitar el gorgojo, y después lo que tiene que hacer es envolverlo en film o envolverlo en algo que no agarre humedad. Al no agarrar humedad tampoco va a tener otro tipo de actividad. Igualmente el gorgojo puede atravesar los films, puede atravesar todo Pero tipo es de... increíble porque uno mira los paquetes y están herméticos y el bicho está adentro. Lo mismo el paquete de fideo. Atraviesa, no Y tiene... microscópico es. Sí. No, o sea, lo que pasa es que colocan los huevos adentro y se va. O sea, no es que se mete el gorgojo adentro. Coloca el huevo, se va, y después el huevo crece y después... Y mucha gente piensa que vino en el paquete, y no es que vino en el paquete. O sea, se contaminó, en su caso, o sea, vino el bicho, puso el huevo y se fue. ¿Pero cómo entra si el paquete está intacto? La perforación del nylon es mínima, o sea, es como dice usted, microscópico. Uno no ve ningún tipo de perforación. Pero puede pasar en su alacena como en la alacena del supermercado también. Exacto, sí, puede pasar en el supermercado, puede pasar en... Sí, en la alacena del depósito, hablo, no digo entonces, en el supermercado. ese lo tiene que tirar. Pero, obvio, ¿quién va a comer un paquete con gorgojo? Está bien, pero lo que refiero es que inmediatamente tiene que lavar todo con... Eso no sabía, ahí me está pasando. Con vinagre para evitar que... ¿Le pasamos un tip a los oyentes para hacer vinagre barato? Ácido acético, 10% y el resto agua. Bueno, sí. Claramente para la limpieza no tiene que ser un vinagre, no tiene por qué ser un vinagre de grande calidad. Exactamente, de gran calidad, o sea, pero... yo soluciono ácido acético 10%. Es más fácil ir a comprar el vinagre que lo compra en la esquina que ir a conseguir el ácido, Rafael, pobre gente. Mucho más barato el ácido acético. ¿Pero y a dónde va a buscarlo? Asúmele el combustible. Yo en mi zona no tengo droguería en ningún lado. Si uno tiene para su casa con vinagre es suficiente. Si tiene un negocio, un comercio o algo donde tiene que hacer grandes superficies que limpiar, sin duda que el ácido acético es mucho más económico. Pero cuando en el barrio donde vivo yo hay una droguería. Pero la gente no vive toda cerca suya. Usted vive en un barrio... En mi barrio no hay droguería. En enfrente tengo un súper que hay vinagre, es mucho más fácil. Hay mucha gente que lava los pisos con vinagre como algo frecuente. En esos casos sí conviene ya comprar el ácido acético, tenerlo y ir lo que sí, igualmente tengan presente que tengan cuidado y todos los peligros que conlleva la compra de productos fuertes, en este fuertes, caso. Exactamente, que después usted dijo 10%, o sea, estamos hablando de que después tiene que diluirlo, lean bien todas las etiquetas de seguridad, hay que tener atención, de respirar, no se quemen, esos ácidos. Exactamente, no se quemen, no vayan a inhalar. Cuiden mucho esa situación. Por eso a veces el vinagre soluciona la situación en forma rápida. Y después lo que tenemos mucho es justamente las cosas que se pudren en la casa, y que se pudren básicamente por el efecto de las bacterias. Y hay cosas que se pudren rápidamente. Estamos hablando de horas. Horas. En horas podemos tener un crecimiento bacteriano que crece de forma impresionante. Y para poder entender cómo podemos hacer para conservar esos alimentos, lo primero que hay que entender es cómo crece el bicho. El bicho le llamo yo, pero básicamente son bacterias. La carne, por ejemplo, es una de las cosas que más agarra rápidamente, ¿no? Exactamente. La carne ya contiene una cantidad de bacterias importantes y nosotros, si la dejamos afuera de la heladera, lo que vamos a tener es un crecimiento rapidísimo, pero en pocas horas ya tiene que la carne se pudrió, o sea, no está usable. Entonces, más o menos entre los 5 grados y 65 grados se da un crecimiento bacteriano bastante importante. Entonces, por eso es que tenemos que estar fuera de ese rango. O sea, en heladera o en temperatura mayor de 65, que son pocas cosas las que se pueden conservar a más de 65. Pregunta. Sí. Contenedores vacíos, productos envasados al vacío. La carne, ahora está hablando de carne. Sí. ¿Tiene más durabilidad? Bueno, ahí
ahí tenemos que clasificar las bacterias entre lo que son aerobias y anaerobias. Entonces, lo que uno logra con los productos envasados al vacío, y uno asume que cuando está envasado al vacío, el productor utilizó un envase que impide la entrada de oxígeno, impide la circulación, que obviamente todos los envases que se utilizan para la industria alimenticia son de esas características. Entonces lo envasa al vacío en ese tipo de envase y evita el ingreso de oxígeno. Entonces las bacterias aerobias no pueden crecer en ese entorno. Y como uno sabe que la carne, el tipo de bacterias que tiene son aerobias, la carne envasada al vacío dura muchísimo más. Pero ojo, hay bacterias que son anaerobias. Entonces, si usted tuviera ahí adentro salmonela o tuviera Clostridium del botulismo, con envasarlo al vacío no está solucionando el problema. Entonces uno tiene que asegurarse de que ese tipo de bacterias no están presentes. Una lata que está en conserva, está totalmente cerrada, envasada al vacío, como quien dice. Teóricamente. No, porque ¿cómo hacen para eliminarle el oxígeno en la lata? La llenan de líquido hasta arriba, no queda nada de aire, entonces se aseguraron de que no hay oxígeno. Bueno, si usted ve que la lata se infló, es una de las características que tiene el botulismo, o sea, el Clostridium que genera la enfermedad del botulismo, que esa lata no se puede usar, está contaminada con un producto. Y en realidad, a ver, la salmonela en realidad tiene algo mucho peor todavía. O sea, la salmonela es del tipo facultativa, es decir, es una bacteria que crece tanto con aire como sin aire. Entonces, no la está eliminando con una situación de al vacío, entonces puede estar presente en esas situaciones. Volviendo al vacío, sí, pero los productos secos, sí, harina, si yo lo pongo al vacío, un producto seco, harina, hablo de otros productos frescos secados al sol o secados industrialmente, el perejil o el orégano secado al vacío, secado. Lo pongo al vacío, ¿me dura más? Sí, muchísimo más. O sea, en realidad no sé si va a necesitar vacío o no, porque del momento que usted eliminó el agua, ya la bacteria no tiene medio donde crecer. No tiene cómo... ¿Y la humedad del ambiente? Bueno, o sea, tiene que depende de si es... O sea, un orégano lo puede tener en una bolsa, no necesita ser al vacío. Con estar que no le ingrese humedad ya es suficiente, porque el vacío lo que hace es sacar el oxígeno. Y usted ahí no está necesitando sacar el oxígeno, lo que está necesitando es evitar que le entre humedad. Entonces no tiene por qué ser así. Si una bolsa cerrada, sí, una Ziploc, un tacho cerrado, un frasco, es suficiente. No tiene por qué ser al vacío, a eso me refiero. Bien. Solamente sacando la humedad. Entonces ahí volvemos al tema del agua, o sea, lo que es un alimento húmedo. La carne tiene mucha agua, muchísima agua. Por eso el crecimiento bacteriano se da de una forma importante. Y hablemos del pollo, ¿no? Es todo lo mismo, pescado, básicamente estamos todo. hablando de todo lo mismo. Son, o sea, productos que tienen mucha agua y el agua favorece mucho el crecimiento bacteriano. Pero no es cualquier agua. O sea, el agua tiene que tener determinadas características que nosotros podemos hacer que esa agua no sea propensa para el crecimiento de las bacterias. Las bacterias hay determinadas condiciones del agua en la cual no crece. Por ejemplo, cuando tiene demasiada salinidad, o cuando tiene demasiado azúcar, o cuando tiene otras condiciones que no hacen favorable. Entonces, por ejemplo, la carne, antes, cuando no existía la heladera, se la salaba, el viejo querido charque, o sea, porque la sal evitaba el crecimiento bacteriano. Y después se lavaba para sacarle el exceso de sal, que básicamente se le ponía sal todo alrededor, ¿verdad? Uno la llenaba de sal y de esa forma evitaba el crecimiento. Y duraba muchos meses más, o sea, no lo mismo que si estuviera congelado, ¿no? Pero hoy se hace todavía, ese proceso se hace con lomo, por ejemplo, hace el lomito conservado con sal, hace el proceso. Los jamones tienen los jamones, se hace todo ese proceso y demás. Para que se cocinan el sal. Lo que pasa es que ahora con todo esto de tratar de evitar la sal, hay que ver distintos métodos de conservación que a veces no son tan naturales. O sea, la sal es un método natural de conservación, pero que después hay que retirar. Lidiar con el otro problema. Las aceitunas, cuando vienen en conserva, muchas de las conservas vienen con agua salada. Entonces se recomienda muchas veces el enjuague para retirar ese exceso de sal que se pone con
simple finalidad, que es evitar el crecimiento bacteriano, o sea, darle un conservante natural que después uno con un simple enjuague está retirando ese exceso de sal y sacándolo. Pero también se puede hacer, por ejemplo, en vez de usar agua salada, se puede usar aceite. Entonces, no sé si ustedes vieron, a veces el atún viene en aceite, o cuando tiene o sea, un morrón hervido, lo conserva en aceite. La berenjena la conserva en aceite. Exactamente, y el aceite básicamente lo que está haciendo es evitar que el oxígeno entre. Entonces, como no tiene contacto con el alimento, el oxígeno, las bacterias no tienen cómo crecer, y entonces el aceite también es un buen conservante natural y que uno lo puede ir sacando. Las mermeladas, ¿cómo conserva una mermelada? El exceso de azúcar. Uno tiene mucho azúcar en la mermelada, las bacterias no pueden crecer en ese ambiente y por lo tanto, por más que sea un producto que tiene cierta viscosidad, pero tiene mucha actividad de agua, se conserva por un tiempo importante. No deje abierto el tarro, porque ahí sí. Claro, o sea, cuando... ahí empieza a ser moho arriba. Exactamente. Entonces, básicamente, el día que se inventó la heladera, nos solucionó muchísimos problemas de conservación. Por lo tanto, conservar la heladera es un elemento de conservación muy, muy importante. Pero, ojo, la heladera funciona en la medida que la usamos. O sea, heladera y congelador. No se olviden y dejen arriba del mármol muchas horas algo. O sea, guarden inmediatamente en la heladera. Pero, como dijimos también, el oxígeno es un elemento negativo. Entonces, antes de guardar en la heladera, envuelvan en nylon el film autoadherente. Lo que está haciendo es ayudar a que el oxígeno no ingrese. Y tampoco usemos recipientes demasiado grandes. O sea, cuanto más se ajusta el recipiente al contenido que vamos a guardar, menos aire hay, por lo tanto el film cumple una función mucho mejor, porque está evitando que siga entrando oxígeno, que entre humedad. Y el tema de la humedad en la heladera es muy importante, uno no se da cuenta. Las heladeras hoy en día son de frío seco, antes eran de frío húmedo, pero tengan presente, cuando uno tiene un alimento, lo pone con film. O sea, supongamos que es un alimento seco que no tiene normalmente, por ejemplo, un pan de molde. Un pan de molde yo recomiendo guardarlo en la alacena, no ponerlo en la heladera. Porque es un error muy común que es, uno dice, no, pero el pan en la heladera se conserva mucho más tiempo. Bueno, es relativo. Si usted toma el paquete de pan, lo cierra y lo guarda en la heladera, lo que va a pasar es que el aire que estaba ahí adentro tenía una determinada humedad. Al ponerlo en la heladera, esa humedad condensa. Y fíjense si el pan que ustedes guardan en la heladera no empieza a tener gotitas de agua, pero por el lado de adentro. Esas gotitas de agua por el lado de adentro favorecen el crecimiento de hongos. Por eso cada vez que uno pone harina así, pan, sándwich o lo que sea en la heladera, quedan mojados y quedan espantosos. Exactamente. Entonces eso puede favorecer el crecimiento de hongos y por lo tanto se echa a perder mucho más rápido. Con el pan con hongos. Bueno, lo que estamos es justamente en este programa de tratar de evitar el comer productos que nos pueden afectar. Hongos que no son comestibles, hablamos. Exactamente. Pues estamos en el periodo, en la época de los hongos ahora, entonces mucho. Pero ojo, tenga cuidado porque hay veces que envolver en film no es tan bueno. Hay frutas que son generadoras de etileno, que es un gas que emiten que favorecen que los alimentos se maduren mucho más rápidamente. Y cuando digo se maduren, puede llegar a ser que se pudran mucho más rápidamente. Por ejemplo, el tomate. No es recomendable guardarlo en film, mantenerlo en film. Y tampoco en la heladera, porque va perdiendo algunas de las propiedades del tomate. Sería bueno guardarlo afuera de la heladera. Pero también hay que tener mucho cuidado de los alimentos que son generadores de gas etileno y los que no. Y los que son generadores de gas etileno no podemos tenerlos envueltos en film, porque si no el propio film cierra el gas etileno y hace que se pudra mucho más rápidamente. Pero tampoco podemos dejarlo guardado uno al lado del otro. Porque se contamina entre ellos. Usted deja el tomate al lado de la papa se pudrió. O a ver, hay
por ejemplo, hay una regla importante sobre eso, ¿no? Sí. Ahí están los generadores de etileno y los que se lastiman, o sea, los que de alguna forma se pudren rápidamente. Entonces, para que tengan una idea, las frutas productoras de etileno son la manzana, el mango, el melón, la banana, la palta, ciruelas, uvas, tomates, ajo, cebolla. Piensen en todos esos productos si ustedes los tienen en su casa, que tienen que tenerlos en un lugar separado de otros productos. De otros alimentos. Y los que son sensibles al etileno, tenemos el brócoli, la lechuga, espárragos, las papas, los boniatos, la zanahoria, pepinos. ¿No le ha pasado en algún momento de tener un pepino al lado de, no sé, de la banana? No, nunca, porque no tengo ni pepino ni banana, porque a veces con lo que cuestan. Hay gente que tiene el pepino en la heladera, el tomate en la heladera, sí, verdad. Se pudre enseguida el pepino y no sabe por qué el pepino se pudrió. Bueno, por el etileno porque lo puso al lado del tomate. Entonces, cuando usted tiene manzana, mango, melón, banana, todo ese tipo de cosas tienen que estar separados y está bueno ir teniendo ciertos tuppers o contenedores que le permitan separarlos. Tips rápidos. A la banana, no es por toda la banana. En la punta de la banana, si usted le envuelve con papel film la punta de la banana, detiene la salida de etileno. En otros casos hay que mantenerlos al aire libre. Exactamente. La frutilla y las peras, por ejemplo, son frutas que detienen la producción de etileno cuando uno lo pone en la heladera. Entonces, frutilla y peras sí tienen que ir a la heladera. Mucha gente guarda la pera fuera de la heladera. La pera tiene que ir en la heladera. Entonces, tengan eso presente, cómo guardar para que los alimentos no se nos vayan a pudrir. No mezclen los productores de etileno con los que se ven afectados. Así que, amigos, te recordamos que la mejor forma de cuidarse y cuidar a los que amamos es informarse y actuar responsablemente. Por eso te invitamos a informarte de este y muchos otros temas más en nuestras redes. Bueno, yo les recuerdo que el 093-416-299 va a seguir toda la semana. Y en toda la semana, recuérdense de mirar los programas que están emitidos por Instagram. Por YouTube, y en todas las redes nos encuentras como Idea y Contenido. Es la única cosa que tengo que decirle, doctora, porque el resto ya una película hecha y revista 50 veces. Bueno, no se olviden de seguirnos por Instagram, Twitter, YouTube. Como dijo Rafael, Facebook, en todos los lugares nos encuentran como Ideas y Contenidos. Les tenemos que pedir que en YouTube se suscriban. Y si quieren también hagan clic en la campanita que está allá, ahí al lado de Edelman, porque de esa manera le van a avisar cuando tenemos un video. Así que bueno, nos estamos viendo el sábado que viene, se quedan con Fútbol y será hasta la semana próxima. Chau, chau. Ideas y Contenidos fue presentado.